Diga conmigo, el arrepentimiento de David. Vamos a estudiar un poco, vamos a hablar un poco sobre el arrepentimiento de David, sobre la vida del rey David. Y para eso yo quiero que ustedes me acompañen en 2 de Samuel, capítulo 11. Vamos a hacer una lectura extendida, así que yo pido sus disculpas porque necesito contextualizarlo. Amén. Puedes sentarte, hijo. Puedes sentarte. Puedes ponerte aquí en la primera silla. Eso. 2 de Samuel, capítulo 11. Ponte aquí en la primera silla. Mira, ponte aquí para tenerte cerca. Así necesito algo, ya te digo. ¿Sí? Gracias. Aconteció que al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió el día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Diga conmigo, mujer de Urías Eteo. Gracias. Y envió David mensajeros y la tomó. Gracias. Y vino a él y él durmió con. Gracias. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer. Y envió a hacérselo saber a David diciendo, estoy encinta, estoy embarazada. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lavas tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él y hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por la mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, en este caso los enemigos. Y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías el Eteo. Padre, queremos honrarte, bendecirte, glorificarte, exaltar tu santo nombre. Pedirte, Señor, que en el nombre de Jesús tú ministres a nuestro corazón conforme tu santa voluntad.
No quiero decir, Señor, aquello que está simplemente en mi corazón, pero aquello que está en el tuyo. Esta es una noche, Señor, que tú nos trajiste para aprender sobre cómo David se arrepintió. Porque necesitamos, Señor, crear en nuestro corazón un corazón que te agrade, un corazón como el tuyo. Gracias, papá, por la oportunidad de estar aquí y por la vida de cada uno de tus hijos que con honra, obediencia, van a escuchar esta palabra. En tu nombre oramos. Amén. Tenemos a exposición nosotros el segundo libro de Samuel, capítulo 11. David llegó al reinado. David no solamente era el rey, pero era la cabeza principal del ejército, era el comandante principal del ejército de Israel. David tuvo muchos logros, muchas batallas, escribió muchos salmos. La Biblia lo va a catalogar como un hombre según el corazón de Dios. La verdad, Dios lo llama a David un hombre según su corazón. David no fue simplemente el rey, David fue el padre de la nación. David fue el hombre que Dios levantó para demostrar su amor y su misericordia. Dios amaba tanto al pueblo que les dio un rey según su corazón. David era un hombre que no simplemente reinaba, ejercía el liderazgo, pero llevaba al pueblo a adorar a Dios. David es el hombre que escribió la mayoría de salmos que nosotros leemos en la Biblia. David era un adorador por excelencia. David era un adorador que a los espíritus se sometían cuando él tocaba el arpa. Los mejores salmos salieron de la boca de David. Los mejores escritos, las mejores poesías que la Biblia recopiló, nosotros entendemos que fueron escritos por la pluma, por la mano de David. Fueron dichos por David, fueron cantados por David. Pero algo pasa en el capítulo 11 que me llama la atención. Que la Biblia dice que David llama al pueblo a la guerra y el pueblo va a la guerra. David manda al ejército y hay algo específico que sucede. La Biblia va a decir que David en esa ocasión se quedó en casa. En ese momento él decidió no salir a la guerra. En ese momento él dijo, ¿sabes qué? Me merezco un descanso, voy a descansar. Yo he trabajado mucho, he hecho mucho la obra de Dios, he peleado las batallas del Señor y necesito un descanso. Y la Biblia dice que David se quedó en ese día en casa mientras el pueblo, mientras los soldados luchaban las batallas del Señor. David estaba en casa. Y sucede algo que me llama mucho la atención y quisiera que ustedes me acompañen a un entendimiento, porque hay cosas en la vida que uno no entiende, cómo un gran hombre de Dios cae, cómo una persona como David que es temente a Dios cae, cómo alguien como David que tiene la palabra de Dios en su boca, que conoce los dichos del Señor, cae. ¿Por qué sucedió esto? ¿Sabes? Si hubiese sido un reportero que trabajaba para la casa real, no hubiera puesto esta parte, hubiera omitido, porque es muy triste. La Biblia dice que David está por la mañana y del otro lado él ve una mujer y la Biblia recalca que no era una mujer fea, una mujer ¿qué? Hermosa. Pero no era su mujer, era la mujer de otra persona. Entonces David no simplemente se contenta con observar la mujer. Él pregunta a Joab por la mujer y le dice, ¿sabes? Del otro lado yo vi una mujer hermosa. Él dice, sí, ella es Betsabé, la mujer de Urías. Urías, sí, el soldado nuestro que está en el campo de batalla. Urías, sí, Urías. Él dice, bueno, la mujer me gusta, Urías no está, traed a Betsabé al palacio.
El pecado inicia no cuando Betsabé llega al palacio. El pecado inicia en el deseo prohibido de David. El pecado inicia en el corazón de David. Pero ¿cómo puede un corazón que escribe canciones también tener deseos morbosos? ¿Cómo puede un corazón dedicado al Señor, a la obra de Dios, tener esos pensamientos tan perversos? ¿Qué es lo que hace David? La Biblia dice que David se acuesta con Betseba. Y la Biblia va a dejar claro que Betseba no estaba embarazada, porque después de eso ella se va a purificar de su inmundicia. O sea, ella había terminado el periodo de menstruación. Después la mujer busca a David y le dice, o manda a buscar a David y le dice, estoy embarazada. Y David quiere esconder el pecado, porque lo peor que puede hacer el hombre es esconder aquello que Dios está viendo. David le viene una buena idea y dice, ya sé lo que voy a hacer. Voy a mandar a llamar a Urías, lo voy a mandar a venir, voy a hacer que Urías se acueste con su mujer. A la final van a decir que el hijo es de ¿quién? De Urías. Y asunto terminado. Sino que Urías tiene más agallas y más dignidad que el rey. O sea, Urías se posiciona mejor que el rey, porque cuando viene Urías le dice Urías al rey, a ver, mi pueblo está padeciendo, mi pueblo está en guerra, la arca del Señor está bajo una tienda y tú quieres que yo me acueste con mi mujer y coma y beba. No lo voy a hacer. O sea, el Urías tiene más dignidad que el rey de Israel. Viene el segundo intento. Bueno, ya que no quieres hacerlo sano, te voy a dar de beber. Y la Biblia dice que emborracha David a Urías. Pero Urías puede ser un borracho, pero tiene dignidad. Y no se va, y se queda en casa. Entonces David, porque el pecado es así. Cuando tú erras, tú lo quieres remediar y vas a ver que el remiendo a veces es peor que el hueco que se hace. La Biblia dice que un laberinto llama a otro laberinto. Lo que comenzó con una vista al patio o al tejado del vecino se iba a convertir en una maquinación para uno de los peores crímenes. Un crimen cobarde de parte de un rey. David dice a Joab, vas a escribir una carta al capitán del ejército. No, David va a escribir la carta al capitán del ejército. ¿Y sabe lo que va a hacer? Le va a entregar la carta a Urías, para que Urías dé al capitán del ejército. ¿Y sabe lo que dice la carta? Cuando llegue Urías al campo de batalla, mete a Urías en el lugar más peligroso, en el lugar más bravo de la guerra. Lo pones en el medio. Cuando esté frente al ejército contrario, todo mundo da un paso atrás y se retira, y va a dejar a Urías solo para que Urías muera. Firma David, ministro de alabanza de Israel. David coge la carta, la escribe, Urías coge la carta, dicho y hecho. La Biblia dice que ganaron la victoria, pero Urías murió. Sino que cuando nosotros pensamos que todo está terminado, es cuando viene el problema. El problema es que Urías no lo vio, pero Dios lo vio.
El problema es que Urías no se le pasó ni por la cabeza que el rey actuó con cobardía, que fue un cobarde. Pero Dios sabía. Dios sabía y Dios había visto. Entonces Dios va a tocar la puerta del hombre. Dios va a tocar la puerta de David. Y Dios le va a decir a David, David, a través del profeta Natán, hay un hombre que, y lo voy a leer, versículo 1 del capítulo 12. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en la ciudad, el rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, el que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. ¿Es digno de qué? Gracias. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. ¿Cómo así, Natán? No, aquello que te estoy contando no sucedió fuera del palacio. Aquello que te estoy contando sucedió en el palacio. Y tú sabes lo que te estoy hablando. No te me hagas el religioso, David. De tu boca salió el juicio para ti. Así ha dicho el Señor. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Sabe lo que Dios le está diciendo a través de Natán? Te di lo que me pediste. Te di lo que no te merecías. El problema no es que te hacía falta mujer, porque tenías mujeres. Y si me hubieses pedido, yo te hubiese dado más. Pero ¿qué es lo que hiciste? Fuiste a tomar a la mujer de Urías. Y fuiste tan cobarde que para borrar el pecado mataste a Urías. Y tú pensaste que nadie te vio. Y tú pensaste que nadie lo notó. Y tú pensaste que iba a estar oculto. Y tú pensaste que nadie se iba a dar cuenta. Pero el Señor te vio. El Señor sabe lo que hay en tu corazón. El Señor estaba en el momento que comenzaste a maquinar tu pecado y no te detuviste. Y fruto de ese pecado no se apartará la espada de tu casa. David, vas a pagar el precio por tu pecado. Ay, tú dijiste que matarías a tal hombre. Dios no te va a matar, Dios va a tener misericordia de ti. Pero tú vas a pagar el pecado. ¿Sabes? David no era inocente. David era la figura. David era el profeta del pueblo. David tenía la palabra de Dios en su boca. David escribía los salmos. David escribió el Salmo 1. Bienaventurado el hombre que teme al Señor. Bienaventurado el hombre
que teme al Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo por camino malo, ni en silla de pecadores se ha sentado. Pero en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a riberas, a ríos. Su hoja no caerá, y todo lo que toque va a prosperar. Mas no así el pecador, será como el tamo que lleva el viento. No se levantará el pecador el día del juicio, porque Dios ama a los que le sirven, pero aborrece a los pecadores. Los pecadores ya tienen su paga en el día del juicio. David, señoras y señores, conocía la palabra de Dios. David conocía que Dios lo podía juzgar, pero su corazón se perdió. Su corazón se confió tanto que lo llevó a convertirse en un asesino, en un adúltero. ¿Cuál es esta ley que David habla? ¿Cuál es la ley que David meditaba de día y de noche? Porque él conocía la ley. Era la ley de Moisés. Eran los mandamientos que Moisés le dio al pueblo, que David recitaba de día y de noche, de día y de noche. No era por falta de no conocer, era porque el pecado estaba en el corazón y después del pensamiento. Por eso, de nada sirve decir que somos tan religiosos si no sabemos dominar nuestros ojos y nuestra mente. ¿Sabes? Hay momentos en nuestra vida que el teléfono se debe apagar, que esa llamada no se debe contestar, que esos ojos se deben cerrar. Pastor, ¿y si me choco? Es mejor chocar el coche que perder tu alma por una mirada. ¿Cuáles son los pecados que David cometió? Yo estaba meditando sobre algo y yo vi que David, en el Éxodo 20, en el libro de Éxodos, capítulo 20, cuando Moisés baja del monte, él trae consigo los mandamientos. David quebró los mandamientos. Aquel mandamiento que dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de ti. No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que esté arriba del cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo, Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. David rompió el mandamiento porque se creyó mayor que Dios. Él se puso en el lugar de Dios. Yo determino quién vive y yo determino quién muere. El siguiente mandamiento que Moisés le da al pueblo, que Dios le da al pueblo, es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. David usó de la autoridad que Dios le había dado. David usó la unción que Dios le había dado para aprovecharse de una mujer casada. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra, Jehová tu Dios, que Jehová tu Dios te da. David deshonró su casa. David deshonró la enseñanza de su padre. David deshonró la enseñanza de su madre. Versículo 13 del capítulo 20 de Éxodo dice: no matarás. David mató.
David fue el arquitecto del asesinato. David fue el autor intelectual del asesinato de Urías. David es tan culpable como aquel que pasó la espada por Urías. No cometerás adulterio. David se acostó con una mujer casada. No hurtarás. David le robó la mujer a Urías. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. David quiso engañar y engañó a Urías una y otra vez. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna. David codició, y no solo codició. David le robó la mujer a Urías. Si hay alguien que debería morir quemado por fuego, es David. Si hay alguien que bíblicamente debería ser blanco de la ira de Dios, es el rey David. Y solo le bastaba quebrar un mandamiento para que todos sean quebrados, porque deshonró a Dios. Porque el gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, y con sus actitudes deshonró a Dios. David necesitaba ser juzgado y ser muerto por sus pecados. David necesitaba ser quemado. La ira de Dios necesitaba descender sobre David y consumirlo por el pecado de David. ¿Y saben lo que yo veo? Que cuando David muere, Dios va a levantar a su hijo Salomón. Y el Señor le dice: Salomón, yo quiero que tú seas igual que tu padre David. Que yo sea igual que mi padre, sí. Que seas íntegro y recto. Aquí hay algo que yo no entiendo. Dios solamente puede estar hablando de otro David. No puede estar hablando del mismo David. Se acabo de leer que David era un adúltero, David era un asesino, David era un ladrón. David era una abominación ante los ojos del Señor. ¿Qué pasó en la vida de David? Que David fue considerado un hombre según el corazón de Dios. Dios le dice a Salomón: yo quiero que tú camines por los caminos de rectitud que anduvo tu padre. Yo lo que veo es caminos chuecos. Yo no veo rectitud en la actitud de David. Pero hay algo que hizo David. David se arrepintió. Sí. El dolor fue tan grande en el corazón de David. ¿Sabe cuál es el problema? De que nosotros pecamos y no nos duele. De que el pecado ya no duele el corazón. De que para todo tenemos excusa. De que yo erré porque mi padre, mi madre, mi tía, mi primo, mi marido, el pastor, todo el mundo tiene la culpa de lo que yo he hecho. David tomó una actitud que debemos tener nosotros, y es arrepentirnos de nuestro pecado. ¿Por qué Dios perdonó a David? El Salmo 6, versículo 2 va a decir lo siguiente. Salmo 6, versículo 2. Dios le dice: David le dice a Dios: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, gracias, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma está turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? David le está diciendo al Señor: ten misericordia de mí, porque estoy enfermo. Ten misericordia de mí, porque el pecado me ha enfermado. No estoy contento con lo que estoy viviendo.
No estoy contento con la situación que estoy viviendo. Yo sé que tuve una mala actitud. Pero yo sé, Señor, que tú eres misericordioso. Estoy pagando el fruto de mis malas decisiones. Estoy como enfermo. En el versículo 6 dice: me he consumido a fuerza de gemir todas las noches. Inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. ¿Sabe? El dolor de David era tan grande por el pecado que cometió. El dolor de David era tan fuerte por el pecado que cometió, que él dice: mis ojos se están desgastando. No crean que estoy riéndome, disfrutando de haberle fallado al Señor. Me está doliendo. Y hasta que el pecado no nos duela el corazón, nuestra vida no va a cambiar. Y hasta que nuestras malas actitudes no nos incomoden, nuestra vida no va a cambiar. Pastor, yo pensé que ibas a hablar de victoria el día de hoy, de la manifestación del Espíritu Santo. Déjame decirte algo. Necesitamos crear un corazón que esté alineado con el corazón de Dios. Necesitamos crear un corazón como David, que pecó sí, pero se arrepintió. Diga conmigo: se arrepintió. ¿Y cómo sabes esto, pastor? Vamos al Salmo 51. Salmo 51. El título del Salmo, al músico principal, Salmo de David, cuando después de que se llegó a Betseba, vino a él Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme tu misericordia, conforme la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Yo reconozco la bondad, pero yo reconozco la misericordia del Señor. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y he pecado, y mi pecado está siempre delante de mí. David le está diciendo al Señor: aquello que cometí está en mi mente, en mi corazón. Todos los días cierro los ojos, veo televisión, me quiero entretener y el pecado está en mi mente, está en mi mente, está en mi mente, está en mi mente. Me duele tanto porque está ahí. Está ahí, está ahí. Está atormentándome todos los días de mi vida. En el versículo 4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Uno de los secretos de David es que él no le metió la culpa a Urías. Él no dijo: Urías es un flojo mal marido, más bien yo le hice un favor. No. Él no dijo: fue la sin carácter de Betseba que se me insinuó, aunque pudo tener su culpa. Él dijo: yo pequé contra ti. Fui yo. No fue mi padre, no fue mi madre, no fue mi tío, no fue mi primo. Hasta que nosotros no reconozcamos nuestra responsabilidad de nuestros errores, nuestro corazón se va a llenar de orgullo. Pero cuando reconozcamos la responsabilidad, vamos a crear en nuestro corazón humildad y va a venir arrepentimiento. Y con el arrepentimiento va a venir restauración. Señoras y señores, esta es una noche de restauración. Vamos a aprender con David que Dios es el Dios que perdona nuestros pecados. Dios es el Dios que restaura nuestra vida. Cuando llegamos a su presencia y decimos: Señor, contra ti, solo contra ti, fui solo. No fue mi pareja, no fue el pastor, no fue mi líder, fui yo. Me faltó ser hombre para decir no al pecado. Me faltó tener carácter para decir no al pecado. Me faltó ser humilde. Me faltó santidad. Me faltó compromiso. Me faltó humillarme. Te fallé. Pero yo te conozco. Yo sé que tú eres un Dios misericordioso. Yo sé que por más que mis pecados sean rojos como el carmesí, tú los puedes volver en una blanca lana.
tú los puedes transformar. Tú puedes hacer que el episodio más terrible en mi vida se convierta en mi mayor testimonio. Tú puedes transformar mi existencia. Señoras y señores, David tenía todo para ser consumido por la ira de Dios, pero Dios tuvo misericordia de él. Pero Dios tuvo misericordia de David. Pero Dios restauró la vida de David. Es por eso que cuando Dios va a levantar a Salomón, Dios le dice a Salomón: ¿sabes, David? Tu padre era justo, era recto. Y a lo mejor alguien diga: Dios, pero recuerda el episodio de David, Urías, Betsabé, que cayó. Y Dios va a decir: no, decidí olvidarme. No lo tomo más en cuenta. No, pero está ahí en la Biblia, sí. Pero no lo tomo en cuenta. Pero yo lo leí, está en la Biblia. Pero yo decidí olvidarme. Gente va a intentar recordarle a Dios de tus pecados. Y Dios va a decir: decidí olvidarme. Decidí no acordarme más. Porque mi hijo decidió también tener una nueva vida. El amor de Dios por nuestra vida es tan grande. La misericordia de Dios es tan maravillosa. La gracia de Dios es tan maravillosa que, leyendo un poco, me encontré con un versículo muy conocido, un trecho de la Biblia muy conocido, que está en Mateos capítulo 5, donde Jesús va a hablar sobre el sermón del monte. Y rápidamente Jesús va a hablar sobre la ley. Y a veces la gente piensa que Dios, Él no toma cuenta más la ley. Hay algunas leyes ceremoniales que en el nuevo pacto no se toman en cuenta, pero las leyes de moral, como los 10 mandamientos, lo que era pecado antes, sigue siendo pecado hoy. No es porque Jesús murió en la cruz que ahora podemos matar. No es que porque Jesús murió en la cruz que ahora podemos acostarnos con la mujer del prójimo. Entonces, leyendo un poco sobre Jesús y la ley, Jesús dijo: no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino he venido para cumplir la ley. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matara será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Habéis oído que fue dicho: no matarás, pero yo os digo que aquel que se enoja contra su hermano ya mató. Pero Jesús, pensé que el no matar ya era suficiente. No. No puedes ni siquiera enojarte contra tu hermano. Mejor dicho, que si traes ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí la ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Oíste que fue dicho: no cometas adulterio. Jesús dice: pero yo os digo que aquel que codicia a la mujer de su prójimo ya cometió adulterio. ¿Dónde? En el corazón. Oíste que fue dicho: ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo: no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuelve también la otra mejilla. Y el ojo por ojo, diente por diente, no. Mejor, aquel que te da en la una mejilla, ponle también la otra mejilla. Pero esto ya no me está gustando, Jesús. Esto está muy difícil. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entrarán por ella.
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero ¿sabe lo que me llama la atención? Que en el versículo 8, la Biblia dice que cuando descendió del monte, diga conmigo, cuando descendió del monte. Gracias, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso, diga conmigo, un leproso. El leproso no podía estar con Jesús en el monte, porque su lepra era sinónimo de pecado. Su lepra era sinónimo de inmundicia. Era sinónimo de maldición. Y aquí vino el leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. La Biblia dice que después que Jesús habló en el monte diciendo, les fue dicho que no se puede, que no se puede, que no se puede. No puedes matar, no puedes mentir, no puedes robar, no puedes levantar falso testimonio. No puedes. El leproso le dice, Señor, yo sé que si tú quieres, tú puedes limpiarme. Yo no estuve contigo en el sermón del monte porque no me dejaron subir. Los diáconos se impidieron la subida. Yo no estuve contigo en el sermón del monte porque yo no calificaba. Pero, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Esa es la parte que más me conmueve el corazón. Porque la misericordia de Dios es tan grande por nosotros que estamos leprosos. La misericordia de Dios es tan grande por nosotros. Entonces Jesús le dijo, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra fue curada. Su lepra desapareció. Él le dice, Jesús, si tú quieres, tú puedes limpiarme. Yo sé que si tú quieres, tú puedes hacerlo. Y Jesús le dijo, quiero. ¿Quieres? Sí, yo quiero. ¿Quién te ha dicho a ti que yo no quiero? ¿Quién te ha dicho a ti que mi intención no es bendecir tu vida? Señor, si tú quieres, tú puedes restaurar mi matrimonio. Quiero. Simple. Sí, así de simple. Señor, si tú quieres, tú puedes restaurar mi vida financiera. Quiero. Así de simple. Así de simple. Porque la misericordia del Señor es tan maravillosa por nuestra vida. El amor de Dios es tan grandiosa por nuestra vida. Es tan grande por nosotros que el Señor nos dice en esta noche, yo quiero. El Señor nos dice en esta noche, yo quiero. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Será que tú puedas perdonarme? Yo quiero, dice el Señor. ¿De qué quieres que te perdone? ¿De los pecados que dices que no cometiste? ¿De los errores que cierras la mente a decir que no son culpa tuya? ¿O de aquellos que tú dices, erré, metí la pata, lo hice mal, me faltó carácter, me faltó santidad, me faltó hombría, me faltó devoción a Dios, me equivoqué? Pero yo sé, Señor, que tú puedes perdonarme si tú quieres. En esta noche el Señor te dice, yo quiero. En esta noche el Señor te dice, yo quiero. Ponte en pie, por favor.
Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Señor, pero yo merezco la muerte porque yo pequé. Sí, pero no morirás, porque los planes que yo tengo para ti son diferentes, y no hay infierno que pueda desviar aquello que yo he propuesto en mi corazón, dice el Señor. Pastor, pero yo me he equivocado tanto en la vida. Pero así dice el Señor: no morirás. Yo merezco la muerte, yo no merecía ni estar en esta iglesia. El Señor dice: sí, pero este es tu lugar y no morirás, porque el amor que yo tengo por ti es tan grande. Yo solo necesito que tú reconozcas que te has equivocado. Hay un solo pecado que Dios no puede perdonar. Es el pecado que nos aferramos a no renunciar. Pero si tú en esta noche tú te atreves a ser como el rey David y decir: Señor, no fue mi padre, no fue mi madre, yo he pecado contra ti, lo he hecho solo, lo he hecho porque hay maldad en mi corazón, porque soy malo. Y a lo mejor unes las palabras del leproso diciendo: Señor, pero si tú quieres, tú puedes perdonarme. Señor, pero si tú quieres, tú puedes restaurarme. Señor, pero si tú quieres, tú puedes sanarme. Tú puedes, Señor, levantarme. Tú puedes curar esta depresión de mi corazón. Tú puedes restaurar el matrimonio que se está destruyendo. El Señor te dice en esta noche: yo quiero. Si mi deseo ha sido bendecirte, ha sido mi misericordia el motivo que tu vida no sea consumida en llamas. Así como David fue reconocido un hombre según el corazón de Dios, Dios está buscando los hombres y mujeres que son según su corazón, que no son hombres perfectos, pero son personas que reconocemos los errores y decimos: papá, fallé, pero aquí estoy dando la cara. Aquí estoy para decirte que te amo, que te necesito. Yo sé que el Espíritu Santo de Dios está trabajando en corazones y trayendo arrepentimiento, porque esta es una noche de arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos para que ese pecado, para que ese dolor no esté tocando todos los días nuestra puerta, mortificándonos. El rey David dijo: hasta que yo no abrí mi boca, me estaba consumiendo, mis huesos estaban secando, yo estaba muriendo. Visita, Espíritu Santo de Dios, en esta noche. Visita, Espíritu Santo de Dios, a tus hijos en esta noche. Así como el profeta Natán confrontó a David, confronta nuestro corazón, Señor. Porque si no fuese por Natán, David hubiese pensado que todo estaba bien. Pero tu Espíritu Santo está aquí para decirnos que no estás contento con esas actitudes, que no estás contento de la manera que estamos llevando nuestra vida. Pero nosotros estamos con el corazón abierto para decirte: Señor, restaura nuestra vida. ¿Será que hay alguien que está aquí en este lugar que le dice: Señor, restaura mi vida? Señor, restaura mi camino. Señor, restaura mi vida. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad y lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame, dice David, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve.
Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Yo quiero ser fruto de tu bendición. Yo quiero, Señor, que cuando la gente me vea, diga: Dios existe y Dios es bueno y maravilloso. Yo quiero que cuando la gente me vea, el pecador me vea, diga: Dios es verdadero y su misericordia no tiene fin. Líbrame de los homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicaré en mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo no daría, ni quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. No desperdiciarás tú, oh Dios. Es eso lo que Dios quiere en esta noche. Un corazón contrito. Un hombre o una mujer que diga: Señor, yo metí la pata, yo lo hice mal, pero en esta noche yo sé que hay una nueva oportunidad para mi vida. Yo quiero que donde tú estés levantes tus manos. Vamos, sé ministrado por la presencia del Espíritu Santo. Yo no quiero exponer a nadie, pero si hay alguien que siente venir al altar, corra al altar. Esta es tu oportunidad.